Sean todos, todas y tods bienvenidos. Hoy te traemos una verdadera bomba que tiene a todos paralizados. La relación entre Christian Nodal y Kazu, que parecía perfecta, ha sido sacudida por una traición que nadie veía venir. Y es que, al parecer, la revelación más inesperada ha dejado a Nodal sin palabras. En una noche iluminada por las luces de la ciudad, Kazu y Christian Nodal se encontraban en una tranquila casa en las afueras de Buenos Aires, lejos del bullicio del espectáculo y los medios. Desde el comienzo de su romance, los rumores y la atención mediática no les daban descanso. No era fácil ser dos de las figuras más importantes de la música latinoamericana mientras intentaban construir una vida familiar en paz. Las cosas parecían haberse calmado, al menos en apariencia. Ya habían pasado varios meses desde el nacimiento de su hija, Inti. La llegada de la pequeña fue celebrada por sus fanáticos, quienes llenaron las redes sociales con mensajes de cariño y buenos deseos. La bebé representaba la unión de dos mundos musicales, el regional mexicano, con Nodal, y el trap y reggaetón argentino, con Kazu. Para muchos, la niña era símbolo de diversidad cultural y los seguidores seguían de cerca los pasos de esta joven familia. Sin embargo, esa noche algo era diferente. Aunque la superficie mostraba calma, había una tensión palpable entre ellos. Se habían acostumbrado a que las diferencias culturales provocaran malentendidos, pero esta vez se sentía diferente. La conversación había sido ligera, con comentarios sobre la música y sus próximos proyectos, pero una frialdad flotaba en el aire, como si algo mucho más profundo estuviera a punto de salir a la luz. Kazu observaba a Christian, quien distraído jugaba con el chupete de Inti, sus tatuajes brillaban bajo la tenue luz de la sala. Algo en su expresión le indicaba que quizás no era el mejor momento para hablar, pero ya no podía esperar más. Sabía que eventualmente tendría que enfrentar la verdad, y mientras más lo postergara, más difícil sería. Con una voz firme, pero cargada de inquietud, Kazu rompió el silencio. Tenemos que hablar de algo muy importante. Nodal frunció el ceño. No sabía exactamente qué era, pero el tono de Kazu lo preocupaba. Su relación había sido un torbellino desde el inicio, llena de amor, pero también de incertidumbre. Nunca había visto a Kazu tan seria, tan preocupada, lo que lo llenó de alarma. ¿Qué pasa, Juli?, preguntó, usando el nombre real de Kazu, Julieta, como solía hacer cuando las cosas se ponían serias. Se inclinó hacia adelante, tratando de descifrar en su rostro lo que estaba a punto de suceder. Antes de continuar, si eres fan de Kazu y Christian Nodal, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún detalle de este escándalo. Kazu tomó aire profundamente. No era una conversación fácil de empezar y mucho menos de sostener. Desde hacía semanas, algo la atormentaba, algo que debía confesar. Había esperado el momento adecuado, uno en el que pudiera ser completamente honesta sin romper el delicado equilibrio entre ambos. Es sobre Inti, dijo, mientras veía cómo los ojos de Christian se oscurecían al instante. Sabía lo importante que era su hija para él. Desde que la tuvo en sus brazos por primera vez, se convirtió en el centro de su vida, algo que compartían profundamente. Pero la situación no era tan sencilla como parecía. ¿Qué pasa con Inti?, replicó Nodal, su voz descendiendo como si intentara preparar su corazón para lo que estaba a punto de escuchar. Su mente se llenó de múltiples escenarios, desde problemas de salud hasta situaciones más complejas, pero nada lo habría preparado para lo que Kazu estaba a punto de revelar. Ella miró al suelo, buscando las palabras adecuadas. No sé cómo decirte esto, dijo con la voz temblorosa, pero, Christian, no estoy segura de que Inti sea tu hija biológica. El silencio que siguió fue tan denso que ambos pudieron escuchar el tic-tac del reloj. Nodal quedó completamente inmóvil, como si las palabras no hubieran terminado de llegar a su mente. Necesitaba unos segundos para procesar lo que acababa de escuchar. La atmósfera en la habitación se volvió pesada, mientras la revelación de Kazu caía como una losa entre ambos. ¿Qué estás diciendo?, murmuró Christian, finalmente, con un tono bajo cargado de incredulidad y enojo. ¿Cómo que no estás segura de que sea mi hija? ¿De qué hablas? Kazu levantó la vista hacia él, con lágrimas empezando a formarse en sus ojos. No era lo que quería. No era la manera en que había imaginado que se desarrollarían las cosas, pero sabía que no había vuelta atrás. Es complicado, comenzó a explicar con la voz entrecortada. Antes de que estuviéramos juntos oficialmente, ya sabes que nuestra relación no era estable. No estábamos comprometidos, y hubo alguien más.
Christian se levantó de su asiento, incapaz de seguir escuchando aquello mientras permanecía sentado. Su corazón latía con fuerza, y una sensación de traición comenzaba a invadirlo. ¿Alguien más?, repitió, sin poder ocultar la furia en su voz. ¿Y me lo dices ahora? Después de todo este tiempo, después de que he estado aquí, creyendo que Inti es nuestra hija, ¿qué demonios está pasando, Jul? Las lágrimas de Kazu ahora fluían libremente. Sabía que lo estaba hiriendo, que esta revelación era devastadora, pero no podía seguir ocultando la verdad. No te lo dije porque no estaba segura, se defendió, su voz quebrándose. No sabía si importaría al final. Sabía que serías el mejor padre para ella, sin importar nada. Pero, con el tiempo, no he podido dejar de pensar en esto, no puedo ignorarlo más. Christian caminaba de un lado a otro, con las manos en la cabeza, intentando calmar la tormenta que lo invadía. Sentía una rabia y un dolor indescriptibles, una traición que nunca había experimentado. ¿Entonces hay una posibilidad de que no sea mi hija?, preguntó con la voz rota por la emoción. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Kazu asintió en silencio, incapaz de pronunciar palabra. Sabía que no había manera de suavizar lo que estaba revelando, de hacer que el dolor fuera menor. Le estaba pidiendo que cuestionara todo lo que había creído desde que supo que sería padre. Era una situación que ningún hombre desearía enfrentar, y mucho menos Christian, cuya vida siempre había estado bajo el escrutinio del público. El silencio entre ambos se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Christian no sabía cómo lidiar con la información que acababa de recibir. Miró a Kazu, la mujer que amaba, la madre de su hija, y sintió que todo a su alrededor se desmoronaba. Finalmente, habló con la voz baja y contenida. ¿Cómo podemos saberlo con certeza?, preguntó, su tono lleno de amargura. ¿Cómo podemos estar seguros de que Inti es o no mi hija? Kazu, aunque con lágrimas en los ojos, respiró profundamente e intentó tranquilizarse. Podemos hacer una prueba de ADN, sugirió, aunque sabía que esa idea les desgarraba a ambos. Si eso es lo que necesitas para estar en paz, lo haremos. Christian no respondió de inmediato. La idea de una prueba de ADN lo devastaba, pero seguir adelante sin saber la verdad lo consumía aún más. Finalmente, asintió sin mirarla directamente. Hagámoslo, dijo en un tono sombrío, consciente de que esa prueba cambiaría sus vidas para siempre, sin importar el resultado. Los días siguientes fueron tensos, cargados de un silencio más doloroso que cualquier discusión. Ambos decidieron proceder con la prueba, pero la espera por los resultados se volvió interminable. Cada minuto que pasaban juntos estaba impregnado de una angustia silenciosa, como si estuvieran a punto de perder algo irreparable. Y en cierto modo, así era. La confianza que habían construido, el amor que compartían, todo estaba en juego. Antes de continuar con más detalles de esta noticia, recuerda suscribirte para no perder ningún detalle de las noticias más candentes del mundo de las celebridades. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros vídeos. Cuando finalmente llegaron los resultados, el corazón de Christian latía con fuerza mientras sostenía el sobre en sus manos. Miró a Kazu, quien estaba sentada frente a él con los ojos llenos de ansiedad. Ninguno sabía cómo enfrentar lo que estaba por venir. Abrió el sobre con manos temblorosas y, al leer las palabras que contenía, sintió como si el mundo se detuviera. Kazu lo miró, tratando de leer en su rostro la respuesta antes de que él hablara. Finalmente, Christian levantó la vista, sus ojos reflejando una mezcla de alivio y dolor. «Es mi hija», dijo en voz baja, casi como un susurro. El momento en que Christian pronunció esas palabras pareció detener el tiempo. El aire en la sala se volvió denso, cargado de emociones, y el silencio entre ambos fue más ensordecedor que cualquier grito. Sin embargo, lo que debería haber sido un instante de alivio y certeza, no lo fue del todo. La verdad resultó ser más compleja, más enredada de lo que ambos habían anticipado. Aunque la biología confirmaba lo que siempre había querido creer, la realidad emocional que lo envolvía era completamente distinta. El resultado no disipaba la sensación de traición que lo atravesaba como una flecha. Miró a Kazu, la mujer que amaba, la madre de su hija, y sintió que algo dentro de él se había roto, algo que ni la certeza científica podía reparar. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó finalmente con la voz temblorosa, cargada de rabia contenida y profunda tristeza. «Sabías que esto me destrozaría». Las palabras de Christian resonaron en el aire como una sentencia. Kazu, visiblemente afectada,
bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente mientras jugaba nerviosamente con los anillos en sus dedos. Sabía que no había una respuesta sencilla. Nada de lo que dijera aliviaría el dolor que Christian estaba experimentando en ese momento. Tenía miedo, admitió en voz baja, su tono impregnado de culpa. No quería perderte. No quería que dudaras de nosotros. Pero ahora veo que te he destruido igual. Christian levantó la vista lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de rabia y desesperación. Su voz se elevó, no en un grito, sino en un murmullo cargado de una angustia indescriptible. Me lo ocultaste. Cada día, desde que me lo dijiste, todo lo que creía sobre nosotros se ha desmoronado. ¿Cómo pudiste mantener algo tan importante en silencio? Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras trataba de contenerse. Sabías que me destrozaría, y aún así me lo ocultaste. Las lágrimas comenzaron a correr nuevamente por el rostro de Kazu, no porque no hubiera anticipado el impacto de sus acciones, sino porque ahora enfrentaba el dolor real de Christian. La realidad de verlo tan roto por su culpa la quebraba de una manera que no había imaginado. Siempre había sido una mujer fuerte, acostumbrada a lidiar con la adversidad, pero nada la había preparado para ver al hombre que amaba derrumbarse frente a sus ojos. Pensé que estaba protegiendo lo que teníamos, murmuró, su voz trémula. Pensé que si no estaba completamente segura, no tenía por qué decirte nada. Quería evitar este dolor, *** Christian. Nunca quise hacerte daño, pero sabía que si llegaba el momento en que no pudiera seguir con esa duda dentro de mí, tendría que decírtelo. Y ese momento llegó. Christian se pasó las manos por el rostro, intentando encontrar un poco de calma. Pero la traición era un sentimiento con el que no sabía cómo lidiar. Había crecido en una familia donde la lealtad y la sinceridad eran valores fundamentales, donde el apoyo mutuo era inquebrantable. Que la persona en la que más confiaba le hubiera ocultado algo tan crucial era algo que lo desgarraba por dentro. Me quitaste el derecho a saber la verdad desde el principio, dijo con la voz aún temblorosa. Me negaste la posibilidad de enfrentar esto contigo desde el comienzo. ¿Sabes lo que eso significa para mí? Inti es mi hija, siempre lo será, pero ahora no puedo dejar de pensar en todo lo que has guardado dentro durante todo este tiempo. Kazu, visiblemente destrozada, intentó acercarse a él. Dio un paso hacia Christian, pero él se apartó, como si su proximidad lo hiriera aún más. Esa reacción fue como una puñalada para ella, una confirmación de que lo había perdido de una forma que jamás había imaginado. Lo sé, susurró, sin dejar de mirarlo, sus ojos suplicando por un perdón que, en el fondo, sabía que sería difícil de obtener. Me equivoqué, Christian. Tomé una decisión, creyendo que hacía lo correcto, pero me equivoqué. No sé cómo podemos arreglar esto, pero te amo. Y de eso nunca he dudado. Christian dejó caer el sobre con los resultados sobre la mesa y se desplomó en el sillón, exhausto tanto emocional como físicamente. Cerró los ojos por un momento, intentando organizar sus pensamientos. Sabía que Kazu estaba siendo sincera, que el miedo la había llevado a ocultar la verdad. Pero eso no hacía que el dolor desapareciera. La traición era una herida demasiado profunda, y aunque la verdad por fin había salido a la luz, el precio que ambos estaban pagando por haberla ocultado era demasiado alto. ¿Qué significa todo esto para nosotros?, preguntó finalmente, abriendo los ojos para mirarla. ¿Cómo se supone que sigamos adelante después de esto? Porque aunque Inti sea mi hija, aunque los resultados digan que es mi sangre, la confianza que teníamos se ha roto, Julie. El silencio que siguió fue insoportable para ambos. Christian nunca había llamado a Kazu por su nombre real de una manera tan distante, tan fría. Sabía que esa era su forma de marcar una distancia, de protegerse a sí mismo del dolor, pero ese muro que él estaba levantando entre ellos la aterraba profundamente. Porque aunque el resultado del ADN confirmaba lo que ambos esperaban, la herida que había dejado la duda no desaparecería tan fácilmente. Kazu se quedó de pie, mirando a Christian sin saber qué hacer. Cada intento de acercarse parecía alejarlo más, pero no podía simplemente rendirse. Christian, no quiero perderte, susurró con la voz quebrada. No quiero que esto nos destruya. Sé que te lastimé, sé que lo que hice estuvo mal, pero podemos superarlo. Podemos seguir adelante, como lo hemos hecho antes. Hemos enfrentado tantas cosas juntos. Esto no tiene por qué ser el final. Christian se levantó lentamente, sintiendo el peso de sus emociones aplastarlo como una montaña. Sabía que la amaba, lo había sentido desde el primer momento en que se conocieron.
pero ahora se preguntaba si el amor sería suficiente. El amor no borraba el dolor de la traición, no curaba una herida tan profunda. «Te amo», confesó mirándola con los ojos llenos de una tristeza infinita. «Pero no sé si eso es suficiente ahora. No sé si puedo seguir adelante sin que esto esté siempre entre nosotros». El eco de esas palabras flotó en el aire, como una sombra oscura sobre el futuro que ambos habían soñado construir juntos. Kazu, de pie frente a él, sintió como el mundo que habían construido comenzaba a tambalearse, desmoronándose bajo sus pies. Porque el amor era poderoso, pero a veces las decisiones mal tomadas pesaban aún más. La atmósfera, antes llena de promesas, de sueños compartidos, y de una complicidad única entre ellos, se había transformado en una especie de limbo. El silencio pesaba tanto como las palabras no dichas, y la distancia emocional entre ellos se sentía insalvable. No olvides suscribirte para no perder ningún detalle de las últimas noticias y escándalos del mundo de las celebridades. Activa la campanita y entérate de todo lo que está pasando en el mundo de la farándula.